Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el cual entrevistaremos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias por conectaros a nuestro podcast. Hoy estamos con Carla Strengs. Carlas, ¿quién es Carla Strengs? Hola, Óscar. Pues yo soy un profesional del mundo de la inversión, pero también que ha estado muy vinculado al mundo del emprendimiento y la innovación durante muchos años. Y ahora, a mis casi 50, ¿no? Puedo decir que he estado viviendo un poco el desarrollo, ¿no? de este ecosistema de emprendedores, ¿no? Modelos de negocio y tecnología en Barcelona, España y ahora Europa. Muy bien. Oye, ¿dónde nos conocimos, Carlas? Buena pregunta. Ahora no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero hicimos juntos, ¿no? un viaje a Silicon Valley, en Estados Unidos, con la excusa de conocer Singularity University. Sí. Y allá nos juntamos un grupo muy diverso, ¿no? de profesionales, de corporates, de emprendedores del ámbito de la inversión, ¿no? Para discutir sobre tendencias, ¿no? De la tecnología, mundo de la inversión, innovación, etc., ¿no? Fue un viaje muy inspirador, sí. muy inspirador, digámoslo así. Muy bien. Oye, cuéntanos sobre Aldea Ventures y cuál es tu rol aquí. Muy bien. Aldea Ventures es una plataforma de Venture Capital. Nosotros empezamos en el año 2020. Mi vida previa a Aldea ha estado muy vinculada al grupo La Caixa, donde tuve la suerte de liderar el área de capital riesgo y luego poner en marcha una banca para empresas de tecnología e innovación, que se llama Day One. Y ya desde aquel momento yo visualizaba la oportunidad de crear una plataforma para invertir en toda Europa, de manera muy diversificada en los mejores fondos, en las mejores compañías de tecnología, ¿no? Y Aldea al final es un vehículo inversor, es un fondo de capital riesgo que permite a los inversores precisamente poder tener exposición, ¿no? A diferentes tecnologías, diferentes geografías, diferentes emprendedores. O sea, para los profanos en la materia sería un fondo de fondos. Es la mezcla entre un fondo de fondos y un fondo de inversión directa en empresas de crecimiento. Lo que nosotros hacemos es identificamos a quienes creemos que son los mejores inversores de capital semilla, del primer capital que se pone cuando las empresas nacen, y esta gente que normalmente tiene un conocimiento muy especializado en una tecnología. No es lo mismo invertir en blockchain que invertir en software, que invertir en robótica, que invertir en synthetic bio, etc. Esta gente que tiene un conocimiento tan específico lo que hace es invertir en la primera etapa de muchísimas compañías en Europa. Lo que nosotros hacemos es, cada uno de estos fondos creemos que es muy, muy bueno y que puede, por tanto, generar una muy buena rentabilidad, pero también utilizamos el conocimiento de estos fondos para poder hacer scouting de buenas compañías en las cuales podemos invertir en el momento en que crecen. Oye, esto para los que no saben, pero yo con Carla siempre aprendo un montón. Esto del scouting, ¿qué es? El scouting quiere decir seleccionar, ¿no? Identificar, seleccionar y poder ganar, ¿no? Una posición de inversión. Imagínate que en Europa, para que os hagáis una idea, cada año se crean unas 30.000 empresas de tecnología. De estas 30.000 empresas, aproximadamente 3.000 reciben inversión privada de fondos especializados en sus primeras etapas. Nuestros fonditos son uno de estos que ponen dinero aquí, ¿no? Scouting para nosotros es, oye, ¿cómo mapeas, ¿no? Las diferentes oportunidades que hay y escoges, ¿no? las que ellos creen que son más prometedoras, ¿no? en cada tecnología, en cada geografía. ¿Y qué haces aquí? ¿Cuál es tu rol principal? Pues yo soy uno de los cofundadores de Aldea con Gonzalo y conjuntamente con otro socio, Alfonso, que se unió con posterioridad. Pues nos dedicamos a, básicamente, gestionar dinero de nuestros inversores, ¿no? que confían su dinero en el fondo de capital riesgo, y identificar a estos fondos, identificar las compañías. Entonces, yo me encargo específicamente de mapear los fondos de capital semilla de Europa y invertir en los mejores en sus etapas iniciales. Perfecto.
Bueno, al final sabes que nuestra pasión es el B2B, ¿no? ¿Vale? De hecho, siempre a veces haces bromas con esto, ¿no? Que solo vemos B2B, ¿no? Desde una perspectiva de inversión, para ti, ¿cuáles son las grandes diferencias, si las haces, a la hora de invertir en una compañía B2B versus a la hora de invertir en una compañía B2C? Muy buena pregunta, ¿no? Y de hecho yo creo que el mundo de la inversión también se ha especializado en diferentes tipos en este caso denominamos modelos de negocio, ¿no? Es decir, tú vendes a cliente final o tú vendes a compañías, ¿no? Déjame contestártelo con una evolución del mundo de la inversión y de la innovación, ¿no? La innovación funciona en base a olas, ¿no? Las primeras olas de innovación vino mayoritariamente por el mundo de Internet. El Internet, el comercio electrónico, redes sociales, etcétera, era un entorno que afectaba sobre todo en lo que se denomina el top line, ¿no? Te ayudaba a vender más, ¿no? Mayoritariamente los modelos de negocio en aquel entorno eran B2C, ¿vale? Lo que hacías era expandirte a vender más. La segunda ola de innovación ha venido con todo lo que es el software, ¿no? El software al final es una innovación que lo que te ayuda es a mejorar la eficiencia de las organizaciones, ¿no? Utilizando un software somos más eficientes en mucho, ¿no? Y por tanto impacta sobre la estructura de costes. El software mayoritariamente B2B. Es B2B, ¿vale? Porque va a empresas, ¿no? Que justamente son las que lo estructuran, ¿no? Entonces lo que se dio es un efecto de que la gente era especialista en invertir en software, pero que era B2B es algo que llegó un poquito más tarde, ¿no? En este caso. Que la reflexión de que era B2B llegó un poquito más tarde. Y ahora estamos en una tercera ola de innovación. No quiere decir que las otras dos aún no continúen, porque es que se continúa innovando, pero que sería todo lo que tiene que ver con el ámbito del deep tech, de las tecnologías profundas, ¿no? La gente que hace robótica, ¿no? Inteligencia artificial aplicado a diferentes procesos, blockchain, etc., ¿no? Esta tecnología profunda es sí o sí B2B. Claro. Es decir, al de final, hecho, es B2B, 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 B2C, ¿no? exacto, ¿no? Es decir, al final tú lo que haces es el desarrollo de esta tecnología que luego van a haber terceros corporates que la van a integrar, ¿no? Para mejorar productos, procesos, ¿no? en su día a día, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, no hay una diferencia entre B2C y B2B al uso, hay una diferencia en función de si inviertes en consumer tech, en software o en deep tech, pero en el ámbito de deep tech y en el ámbito del software, como tu cliente al que vendes es básicamente empresas, ¿no? Este entorno B2B y cómo lo construyes es algo muy en boga, ¿no? Muy importante en estos momentos. Pero me refiero, al final os miráis, ¿tú crees que la comunidad inversora se mira las cuentas de manera diferente, las compañías de manera diferente, si son B2C o B2B? Es decir, ¿el due diligence lo hacen de manera diferente o todavía no? Yo creo que sí, y básicamente hay dos aspectos que son en general distintos, ¿no? Lo primero es lo que se denomina la repetibilidad de las compras, ¿no? Mayoritariamente el consumer, ¿no? Tú tienes que abrir la ventanilla, ¿no? Tú abres la persiana cada día, ¿no? Y tienes que empezar tu cuenta de resultados cada día. En general, en el B2B, ¿no? Tú lo que haces es construir una relación a largo plazo. Claro, y lifetime value. Exactamente, donde tú lo que construyes es un lifetime value. Claro. Por tanto... O sea, eso lo tenéis presente. Eso se tiene muy presente, sí. Efectivamente. De hecho, cuando se hace un proceso de análisis, ¿no? Hay conceptos de cuánto me cuesta adquirir un cliente, cuánto es la vida media de un cliente, cuál es el churn, ¿no? Cuál es el porcentaje de clientes que pierdemos cada mes, etcétera, que son básicos, ¿no? Y de hecho, en el B2B se funciona en base a cohortes, ¿no? Es decir, tú lo que haces es, oye, cómo van entrando los clientes en determinados momentos, ¿no? Cuál es la vida, ¿no? Cuáles son los motivos de salida, etcétera, ¿no? Por tanto, yo diría, claramente, el análisis... Pero ¿y tú no crees que esto es porque tú tienes mucha experiencia y en Aldea sois muy buenos, pero es generalizado esto? Porque yo recuerdo un emprendedor que me decía, el problema que tengo con la gente que ha invertido en la startup es que después de escucharte a ti, a mí, con todas mis teorías y mis modelos B2B, no me preguntan lo que toca. Me hacen preguntas B2C para una compañía B2B.
Sí, yo te Y diría... el tío aquí era muy crítico, porque decía, al final, claro, me han dejado el dinero, tengo que responder a esas preguntas, pero las preguntas a las que respondo son totalmente... es stupid money, ¿no? O sea, responder a esas preguntas no me sirve tanto para operar mi compañía como si me hiciesen las preguntas adecuadas teniendo clarinete que soy B2B, ¿no? Yo lo que te diría, Óscar, es que en general el mundo de la inversión, si nos centramos mayoritariamente en España, es un mundo que ha madurado en los últimos 15 o 20 años. Al principio, la mayor parte de los fondos eran generalistas, ¿vale? Y por tanto, un señor lo que hacía es, oye, invierto en startups. Y me da lo mismo invertir en Si una hacen compañía churros o... exactamente de B2C, de B2B, de robótica, de health, de salud, etc. Con el tiempo, lo que se ha visto es que la especialización es importante para sacar mejores resultados. Y lo que ha ido pasando es que el mercado español ha ido teniendo en este momento cada vez fondos que se han ido especializando. Entonces, la especialización puede venir por solamente invierto en B2B, o solamente invierto en Consumer Tech, o solamente invierto en una industria en específico. O tengo analistas especializados en... Cuanto más especialista yo soy, ¿vale? Más, ¿no?, al hueso podemos ir en el análisis. Y luego pasa otra cosa, ¿no? Cuando tú eres muy especialista, tú al final compara tu compañía con otras 200 compañías que has estado viendo, ¿no? Y por tanto, a la hora de hacerte la due diligence, ¿no?, a la hora de comparar tus métricas, ¿no?, a la hora de poner en estrés el modelo de negocio que tú vas a poner en marcha, la planificación que tú tienes, su conocimiento viene, ¿no?, por la experiencia que tienen, pero también porque lo están comparando, ¿no?, con otros entornos que son similares, ¿no?, o que juegan, yo diría, con unas reglas similares a la que tú tienes. Vale, o sea, según tú hay una tendencia a la especialización de los fondos que hace que vayamos en una mejor dirección, ¿no? Yo creo que hiciste un podcast anterior, ¿no?, con un fondo en Estados Unidos que era especialista, ¿no?, en B2B software. Esta gente, si le viene una compañía de cualquier ámbito que no sea B2B software, es que ni se la mira, ¿no? A mayor especialización, ¿no?, yo te diría que también pasa otra cosa, que es mayor amplitud geográfica, ¿no? Es decir, si tú eres muy, muy especialista, va a ser muy difícil que solamente inviertas en Barcelona o en Madrid. Si tú eres muy especialista en software, pues igual puedes invertir solo en España. Pero si tú eres muy especialista en industrial manufacturing software, ¿no?, pues seguramente tienes que invertir en toda Europa, ¿no? Y esa especialización al final, porque al final debe pasar lo mismo, ¿no? Las mejores startups también deben escoger con quién trabajan, ¿no? Con qué capital trabajan, ¿no? Esa especialización tiene retorno, es decir, ser especialistas tiene el retorno de que te escojan a ti y no a otro fondo. ¿Qué opinas? ¿Tiene premio? Yo te diría, la opinión de Aldea es que sí, ¿no? De hecho, nuestra tesis es que nosotros solamente invertimos en los mejores especialistas, ¿no?, de cada tecnología o de cada vertical, ¿no? Y creemos que esto se retroalimenta por los dos ámbitos, ¿no? Es decir, desde un punto de vista del emprendedor, los mejores emprendedores buscan a inversores que me puedan aportar, ¿no? Que no solo me pongan dinero, sino que también me puedan dar consejos, network, best practices, etc., ¿no? Cuanto más especialista eres, ¿no?, cuanto más compañías del mismo segmento has visto, más vas a poder aportar, ¿no? Smart money. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, cuanto más especialista eres, tú como inversor mapeas mejor el entorno, ¿no? Y por tanto eres capaz de comparar mejor a las compañías, ¿no? Y eres capaz de decir, oye, la competencia de la compañía de Óscar, que está en Barcelona, igual ya no está en Madrid, igual está en Göteborg o está en Londres, ¿no? Y está haciendo una solución para la misma industria. Entonces, cuando tú eres más especialista, eres capaz de llegar a más sitios, ¿no? Y Casi por obligación. Exactamente, comparar. Oye, y lo que ha pasado hace unos días en el Silicon Valley Bank, ¿tú crees que, no sé, al final, cuál es tu opinión, ¿no? Que es un indicador, es un principio de algo, es un... Y aquí mójate lo que quieras, claro. No, yo lo que diría, el Silicon Valley Bank ha sido y es, porque con los instrumentos que hay continúan en ese momento operando, yo diría uno de las principales instituciones financieras que ha apoyado el desarrollo del ecosistema
tecnológico de inversión, ¿no? Inicialmente en Estados Unidos y después, desde hace aproximadamente 15 años, con la filial que tenían en el Reino Unido, ¿no? Y es un banco que ha entendido que los fundamentales de una compañía de rápido crecimiento, los fundamentales del ámbito del venture capital, son distintos de los de la economía tradicional, en el sentido de cuando tú das un préstamo en una compañía de rápido crecimiento, este préstamo no te lo retornan con los flujos de caja de tu operación corriente, sino que es lo que se denomina una financiación puente hasta la siguiente ronda de capital. Este banco que se especializó en esta tipología de activos, pues ha sido y es un banco muy relevante en todo este ecosistema, ¿no? Y al final los bancos actúan un poco como el sistema operativo, ¿no? Es decir, cada uno tiene su programa que hace una serie de cosas, ¿no? Pero necesita un sistema operativo sobre el que funcionar, ¿no? Y en la economía los bancos son estos sistemas operativos, ¿no? Con los que tú pagas nóminas, ¿no? Con los que tú tienes proveedores, con los que te financias en tu día a día, etc. Lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank es que más de la mitad del ecosistema de startups americanas lo tenían como banco principal. Claro. ¿Vale? Con lo cual, ¿se puede cambiar el sistema operativo? Se puede cambiar el sistema operativo. Pero sin duda, esto lo que va a provocar es una ralentización, ¿no?, en el dinamismo de este entorno, al menos durante unos meses. Sí, realmente ayer estaba hablando con el fundador de una compañía de San Francisco y me decía que a efectos a ellos no les ha afectado porque tenían solo el 75% de su cash en este banco, pero que tiene colegas del ecosistema que lo tenían el 100% y que, claro, operativamente, de repente, no pueden pagar salarios, ¿no? Entonces... Lo que es curioso con el Silicon Valley Bank es que, a diferencia de lo que yo diría la inmensa mayoría de las personas piensan, este banco no ha quebrado porque haya hecho un mal negocio front office. O sea, este banco no ha quebrado porque ha dado un préstamo a una startup que no ha sido capaz de repagar. ¿Vale? Este banco ha quebrado porque, como era tan conservador, como era un banco tan conservador que antes de darte un préstamo a ti casi que te pedía dinero en adelante, lo que tenía era muchísimo dinero en depósitos. Y esos depósitos, en un determinado momento, el banco lo que hizo fue invertirlos en lo que era el elemento más seguro que hay, que son bonos del Estado. Bonos del Estado americano o de cualquier otro. En un momento en que los tipos de interés estaban cercanos a cero. Por tanto, lo que se pagaba por esos bonos era un 1%, pero eran bonos a largo plazo, a 10 años. En los últimos 2 años, la Reserva Federal lo que ha hecho ha sido subir de forma muy importante los tipos de interés, y esos bonos que eran seguros porque el Estado te los va a repagar son bonos que generan pérdidas, porque el coste de oportunidad de tener el dinero en ese bono versus volverlo a invertir, pues... Entonces, esta decisión a priori conservadora, ¿no?, de tener mucho cash y ese cash contrapesarlo con tener bonos, lo que ha provocado es que en un momento en que las compañías han empezado a pedir el cash, ¿no?, han tenido que vender estos bonos han generado pérdidas, esto ha generado pánico entre la gente ha pedido más cash, han tenido que vender más bonos y han generado una rueda de muy difícil parar, ¿no?, hasta que se ha intervenido, ¿no?, y la Reserva del Fondo Americano lo que ha hecho ha sido garantizar los depósitos. Ok, ¿qué implicaciones ves? Es decir, ¿qué habrá aprendido el sistema y qué implicaciones tendrá esto hacia hacia el ecosistema emprendedor? ¿Crees que tendrá alguna... ¿Puedes prever alguna implicación? O sea, yo lo primero que diría es, ¿qué lecciones han de sacar las startups o los fondos, nosotros, de una cosa como esta, ¿no? Tener 2 bancos. Diversificar. ¿No? Pues para empezar, algo tan sencillo como cuando uno pone la empresa en funcionamiento, dice, oye, pues yo tengo un primer banco, otro... No, pues oye, diversifica, ¿no?, y ten tu dinero en 2 o 3 bancos, ¿no?, en este sentido. Algo que nos parece obvio, ¿no?, en nuestra economía del día a día, pero si tú mirabas la mayor parte de las compañías cuando levantan su ronda, cogen el dinero y trabajan mayoritariamente con un banco, ¿no? Entonces, lo de diversificar y al menos tener 2 o 3 bancos, yo creo que es algo que se va a imponer. La parte que yo veo con más incertidumbre es si el resto de bancos del sistema financiero van a empezar a trabajar con este ecosistema específico, ¿no? Es decir,
Aquí en España, y yo diría que CaixaBank a través de Day One, ¿no? O el Banco de Sabadell a través de Via Startup fueron dos bancos precursores de empezar a intentar construir, ¿no? Una relación con el ecosistema startup. Pero no dejan de ser entornos muy residuales de las grandes entidades financieras. Ahora lo que hemos de ver es, oye, este negocio, ¿no? que en entornos mucho más maduros, América, Reino Unido, estaba cubriendo el Silicon Valley Bank o algún otro banco, si va a haber alguno de los, ¿no? Bancos más grandes que va a coger este negocio o no. Si lo coge, yo creo que va a haber una ralentización. Si no lo coge, yo creo que va a haber una cierta parálisis los próximos meses. Pero claro, tal y como lo explicas, parece imposible que haya un efecto contagio, porque de alguna manera, contextualmente, por ese conservadurismo del Silicon Valley Bank, hacen lo de los bonos y eso, claro, aquí habría que ver si otros han hecho lo mismo, ¿no? Efectivamente, o sea, es decir, el efecto contagio no viene, o sea, o las dudas que han habido en los sistemas, ¿no? Y por eso la Reserva Federal Americana ha actuado, o por eso Europa ha actuado, viene porque en un entorno de subida de tipos de interés, ¿no? Este activo que era tan seguro, que eran unos bonos, pues son potenciales generadores de pérdidas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y cuántos bonos tiene cada banco? Claro. ¿No? Entonces, cuando hay una incertidumbre y la gente no lo tiene muy claro, ¿no? pues esto puede generar un efecto contagio, ¿no? Lo que ha salido, yo creo que las instituciones, es a tranquilizar. Es decir, oye, ningún banco va a tener que vender apresuradamente bonos porque si tienen necesidad de liquidez, aquí tenéis un acceso a la misma. Por eso yo creo que no va a haber un efecto contagio en la economía. Qué bien lo explicaste. No. Hasta yo lo he entendido. Bueno, me alegro. Y todo esto va a tener una implicación para las firmas de Venture Capital o crees que no va a cambiar vuestra manera de invertir o vuestra... A ver, yo lo que diría es, yo creo que cambiar los fundamentales no va a cambiar, ¿no? Es decir, al final tú analizas el activo, ¿no? Tú cuando inviertes lo que analizas es, oye, cuál es la oportunidad, cuál es la propuesta de valor, el equipo, ¿no? La experiencia y la capacidad de desarrollarlo, y a partir de ahí, pues oye, cuánto dinero necesitan, ¿no? para llegar a la siguiente etapa, ¿no? para cumplir los siguientes hitos, ¿no? Donde sí que puede afectar un poco es en las compañías en la etapa de crecimiento, ¿no? Cuando tú ya tienes, como si dijéramos, un modelo de negocio muy testado y estás creciendo, especialmente en el B2B, ¿no? Donde tú tienes una predictibilidad clara, ¿no? de las ventas, muchas de estas compañías utilizaban una figura que se denominaba el Venture Debt. El Venture Debt es una figura donde tú inviertes, pero inviertes con un formato de deuda privilegiada, ¿vale? Es decir, no solamente inviertes en capital, que esto provoca dilución, ¿no? a los emprendedores, sino que, oye, si yo soy una compañía que estoy facturando 25 millones de euros, ¿no? Tengo un plan de crecimiento, yo sé que si pongo, lo invento, ¿no? en la fábrica, ¿no? en la maquinita, ¿no? pongo 4 comerciales que me van a hacer 100 leads, que el 50% van a pasar al siguiente, ¿no? y que voy a tener un churn rate del 2%, al final tú puedes llegar a proyectar, ¿no? Decir, oye, yo invierto ahora en esto y el retorno que voy a tener va a ser esto. Bueno, pues a más maduras estas compañías, especialmente en el ámbito del B2B SaaS, las rondas eran más híbridas. O sea, había una parte de capital y había una parte de lo que se denomina deuda privilegiada. Esta deuda privilegiada era deuda, por tanto la habías de devolver, a un tipo de interés más alto que una deuda normal. Claro. Incluso tenía una cosa que se llaman warrants. Pero ya no había dilución. O sea, pero había una dilución muy, muy pequeñita, ¿no? El Silicon Valley Bank ha sido el principal generador de este tipo de deuda, ¿vale? Es decir, el Silicon Valley Bank al final tenía una relación excelente con los Venture Capital, ¿no? Tenían el dinero de los Venture Capital, financiaban parte de algunas operaciones del Venture Capital, y esto lo hacían porque les servía para ver el portfolio de las compañías que tenían estos Venture Capital, y cuando una de estas compañías crecía y este Venture Capital volvía a poner dinero, el banco decía, oye,
una compañía que conozco de hace tiempo, que este Venture Capital que conozco es inversor, que resulta que está en crecimiento, que resulta que este fondo vuelve a poner dinero. Oiga, yo le presto dinero. What else? Como George Clooney, ¿no? Entonces, lo que es posible es que estas operaciones de crecimiento que tenían un entorno más híbrido entre capital y Venture Debt, se vuelva un esta poco parte más de Venture Debt sea más conservadora o hayan nuevos actores en el mercado que salgan a sustituir esta figura del Venture Debt. Muy bien, súper claro, Carlas. Oye, una cosa, a todos los que entrevistamos entendemos que sois apasionados del B2B. Si te gusta en algo las empresas que se relacionan fundamentalmente con empresas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más valoras de estos empresarios, de estos emprendedores cuyos clientes son otros empresarios y otros emprendedores? ¿Qué es lo...? O sea, yo creo que aquí hay dos aspectos, ¿no? Para mí que me gustan mucho del ámbito del B2B, ¿no? Uno es que estás construyendo lo que se llaman relaciones de largo plazo, ¿no? Es decir, al final es verdad que vendemos algo, pero en general vendes confianza y vendes una relación a largo plazo entre un proveedor de un servicio y una compañía. Tú no vendes en general un activo, un producto una sola vez, ¿no? Sino que estás intentando es construir una relación, ¿no? Donde tú seas un proveedor. Claro, pero esto te gusta porque eres muy financiero. No, porque al final yo creo que tú te conviertes en parte de la creación de valor que va a tener la empresa, ¿no? Es decir, si tú utilizas un software, ¿no? Vendes un software que este software permite X, la utilización de este software, ¿no? Lo que hace es que esta organización, ¿no? El cliente... Sí, conceptualmente es muy sostenible, ¿no? Exactamente. O sea, estás ahí es un win-win. Yo creo que es una relación muy sana. Muy equilibrada. entre las dos partes, ¿no? Y luego la parte financiera, que es lo que decíamos, ¿no? ¿De qué más me gusta? Pues la repetibilidad de las ventas, ¿no? Es decir, que aquellos negocios B2B, cuando tienen que hacer el presupuesto del año siguiente, ¿no? 2 de enero, ¿no? El grado de predictibilidad que tienen es muy superior a otros modelos. Pero ¿sabes por qué es? Precisamente por lo que has dicho, ¿eh? O sea, es una lealtad muy natural basada en la confianza y en la capacidad de la primera B de mitigar el riesgo de la segunda. O sea, está muy equilibrado. Con el consumidor es más complicado, porque el consumidor es un poco va y viene, a veces lo maltratamos, ¿no? En B2B no puedes maltratar a tu cliente. O sea, inexorablemente tienes que lograr que dé el paso de arriesgarse y trabajar contigo. Con lo cual, muy bien. Carlas, algo que haya quedado ahí en el tintero Nada, que siempre es un placer hablar contigo. Muy bien, tío. Muchas gracias. Un placer. Venga, fantástico. Nos vemos en el próximo podcast.